Hola, en este tutorial te enseñaré 3 opciones diferentes para realizar ojitos pintados para tus amigurumis. Ojitos pintados sobre ojos de seguridad, ojitos pintados sobre fieltro y ojitos pintados directamente sobre el tejido. ¡Comencemos! Comenzaremos realizando los ojos de seguridad pintados. Para esto necesitaremos hojitas de seguridad de tu preferencia y según el diseño que quieras realizar. Pincel delgado en lo posible, 00 o 000. Pintura acrílica en los colores necesarios para tu diseño. Una lima para uñas o una lija fina. Resina UV o lo puedes reemplazar por esmalte de uñas transparente permanente y una lámpara UV. Comenzaremos limando los ojitos. Esto nos ayudará a que la pintura tenga una mayor adherencia en el ojo. Esto lo realizaremos siempre y cuando la base del color del ojo que necesitemos no sea negro. Una vez que tengas el ojo completamente lijado, daremos una capa de pintura blanca que será nuestra base sobre la cual después podremos pintar del color que necesitemos. Esta primera capa de color blanco nos va a ayudar a dar una mayor adherencia y un acabado más uniforme de los colores, por lo que deberemos dar menos capas de pintura para conseguir el diseño final. Recuerda dejar secar bien esta capa antes de comenzar a pintar la siguiente. Una vez seca la primera capa, pintaremos la segunda, que corresponde a la capa de color base del ojo. Nuevamente deja secar bien esta capa antes de continuar con la siguiente. A continuación daremos la capa final, que es la capa con los detalles del ojo. De todas formas, ten en cuenta que la cantidad de capas de tu diseño dependerá de cuántos colores tengas en él. Tienes que dejar secar siempre un color antes de pintar el siguiente. Sellaremos la pintura con resina UV y con esto daremos más durabilidad y brillo al ojo. Recuerda que la resina la puedes reemplazar por esmalte de uñas permanente transparente. Recuerda utilizar la resina UV con mucho cuidado. Si no estás acostumbrado a manipularla, por favor utiliza guantes ya que puede ser irritante o tóxico para tu piel. Para esparcirla por todo el ojo te recomiendo hacerlo con ayuda de un palito o una aguja. Finalmente aplica la luz UV unos segundos sobre el ojo y este ya estará totalmente seco. Y ya tienes tus ojos de seguridad pintados listos. Opción 2. Ojitos pintados sobre fieltro. Utilizaremos los mismos materiales que los ojitos anteriores, pero reemplazaremos los ojitos de seguridad por fieltro. El fieltro será de color blanco
o del color necesario para la base de tu ojo. Es fieltro de 1 milímetro, no debe tener pelusa. En caso de que la tenga, puedes usar un encendedor para quemarla o usar una plancha de cabello para pasarlo rápidamente y que solo queme las pelucitas que este tenga. Comencemos. Para hacer estos ojos tienes dos opciones. Puedes hacerlo con un papel calco o transfer para que la forma quede directamente ahí y después tú pintarla, o puedes pintarla a mano alzada directamente sobre el fieltro. En mi caso yo siempre hago los diseños a mano alzada. Lo que debes hacer es con la pintura acrílica del color que necesites, en este caso también puedes reemplazarlo con pintura para tela, harás la forma base, tratando de dejar un poco más de pintura de la necesaria sobre el fieltro. Y una vez que tengas la forma lista, enfrentarás ambas piezas de fieltro para que esto haga como un transfer y te deje el tamaño y la forma para que solo tú lo tengas que remarcar con más pintura. Ahora dejaremos secar esta capa base antes de continuar con la siguiente. Ahora es el turno de realizar la capa siguiente, que será la de los detalles finales del ojo. Nuevamente la cantidad de capas dependerá de la cantidad de colores que tenga tu diseño. Debes dejar secar bien cada capa de colores. Y ya están listos nuestros ojos. Esta capa la puedes dejar solamente con pintura o agregarle un poco de resina sobre ella para dar mayor durabilidad al ojo. Finalmente debes cortar el contorno del ojo para darle la forma correspondiente y ya queda el ojo completamente listo. En nuestra tercera y última opción pintaremos directamente sobre el tejido. Al igual que los ojos de seguridad, comenzaremos dándole una capa blanca. Esto nos dará mayor adherencia de las siguientes capas de pintura y además nos dará colores más uniformes. En este caso, para los tamaños y que ambos ojos queden iguales, nos será mucho más fácil guiarnos por los puntos hechos en el tejido. Nuestra primera capa está lista, ahora debes dejarla secar. Una vez lista nuestra primera capa, continuaremos realizando los detalles con los siguientes colores. Recuerda dejar secar bien entre capa y capa para que los colores no se mezclen y queden bien definidos. Una vez listas todas nuestras capas, nuestro ojo se verá así. Espero que este tutorial te sea de utilidad. Muchas gracias por verlo. Recuerda que puedes apoyarnos compartiendo este video con más personas, dejando un comentario, dando like y suscribiéndote a nuestro canal. Recuerda seguirnos en redes sociales para ver más de nuestro trabajo. No olvides activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos y nos vemos en un próximo tutorial.